Hola, buenas tardes a todos. Hoy es nuestra última clase teórica. Vamos a ver 3 contenidos en total para finalizar los temas del cronograma de Derecho Penal Parte General. Así que en primer lugar me gustaría felicitarlos por haber llegado hasta acá, hasta esta instancia, por hacer todos los trabajos prácticos en la medida que les fue posible. Así que ya tenemos cargado el simulacro de examen. Lo preparamos con base en exámenes anteriores de otros cuatrimestres, adaptándolo a esta modalidad domiciliaria, digamos, para que haya un correlato entre la forma de dar las clases y las exigencias de evaluación que tenemos que compensar por esta modalidad a distancia, ¿sí? Digamos, a palabras más, palabras menos, una modalidad asincrónica, es decir, que ustedes no tengan que rendir en tiempo real y que esto no les impacte en temas de conectividad, etcétera. O también cuestiones domésticas que les impidan o les restrinjan la posibilidad de rendir un examen lo mejor posible. Por eso damos varios días para que lo resuelvan, pero bueno, eso lo van a ver el martes que viene. Es un examen que busca creatividad. Van a ver en el simulacro que básicamente, además de lo que siempre tomamos, que es resolver casos, les pedimos que inventen variantes con problemas de teoría del delito puntuales, básicamente para corroborar que cada examen sea realizado por una sola persona y evitar que se copien, etc. Son estrategias de didáctica, de métodos de evaluación. Y con esto ya tendrían acreditada la materia, aprobando el examen, lo tienen acreditada la materia como alumnos regulares y lo ideal sería que la promocionen. Para que no tengan que rendir final, porque vieron que los finales están diferidos de forma presencial para cuando se reabra la universidad. Por lo tanto, si no promocionan la materia, les va a quedar abierta, les va a quedar abierto para que tengan que rendir el final. Vamos a tratar de evitar eso, que todos puedan tener su materia aprobada ahora y eso les permita seguir anotándose en otras materias el cuatrimestre que viene. Así que por eso les damos un simulacro difícil, de manera que estén súper preparados, que les sobre conocimientos para que la semana que viene puedan hacer exámenes muy buenos y todos, digamos, promocionen la materia y ya les podamos poner la nota promocionada en el sistema. Por otra parte, hoy vamos a dejar la clase grabada. Va a estar disponible a partir de las 6 de la tarde, o sea, a partir de que ustedes están viendo esto. Estoy hablando en el futuro, o estoy hablando desde el pasado en realidad. Y vamos a ver 3 temas que son muy difíciles, son muy complicados. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué los dan los 3 en una clase, profe, si son tan difíciles? Porque simplemente les damos aspectos generales que a ustedes les permitan en los exámenes identificar, dar una explicación, hacer una identificación de contenidos y meramente poder aplicarlo de manera breve, sucinta, sin disquisición teórica, sin comparar posiciones doctrinarias. Simplemente que ustedes sepan de qué se tratan estos 3 contenidos y puedan en los casos identificar quién es autor, quién es cómplice, si un delito está consumado, si está tentado. Es simplemente para que no se vuelvan tan locos, porque yo sé que esto después lo ven en parte especial en profundidad. Por lo tanto, para que ustedes lleguen preparados a parte especial, y como es un contenido obligatorio de parte general por el programa de la carrera, lo damos de manera básica para que ustedes puedan manejar, al menos superficialmente, estos 3 contenidos y que luego sean profundizados en el módulo subsiguiente. Todos estos temas los preparé con el libro de Mir Puig, se escribe Mir Puig, que falleció recientemente, hace un mes atrás más o menos, un español, catalán, que se caracteriza por haber españolizado mucha doctrina alemana, ¿sí? En el libro de Mir Puig van a ver que hay muchas referencias, por supuesto, al Código Penal español. Así que ustedes van a ver que si leen Mir Puig,
van a encontrar muchas similitudes con lo que yo estoy hablando, pero yo voy a hablar de los artículos del Código Penal nuestro, el Código Penal argentino. Así que para ver esta clase tienen que tener la clase abierta, un cuadernito para tomar notas, para hacer las correlatividades entre lo que habla Mir-Puig, que trae del derecho alemán, doctrina alemana, con normas españolas, nosotros vamos a convertir todo al derecho penal argentino. Cuadernito, la clase, un código penal y el texto de Mir-Puig sería ideal para que ustedes puedan aprender estos temas rápido y bien, que es lo que todos queremos. Así que vamos a empezar por el primero de estos temas, son 3, tentativa, concursos y autoría y participación. La tentativa lo que intenta hacer es explicar el iter criminis, es decir, toda la cronología criminal de un delito. Vamos a ver cuáles son las partes y cómo funciona y cuáles son los efectos jurídicos de esta cronología. Luego vamos a ver el concurso de delitos. ¿Qué es el concurso de delitos? Ojo, porque no es concurso siquiera del derecho comercial. Concurso de delitos se remite a una pluralidad de tipos penales que yo puedo aplicar al caso, ¿sí? Y hay distintas reglas para ver si tengo que aplicar uno, si tengo que aplicar dos, cómo se aplican, y casos en los que parece que hay un concurso, pero en realidad no, que es el concurso aparente. Y por último, otro caso de pluralidad, ya no de delitos, sino de intervinientes, que es lo que vemos en la teoría de la participación criminal cuando hablamos de autoría y participación o complicidad, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es la cronología de los delitos, qué pasa cuando tengo un abanico grande de normas para aplicar y qué pasa cuando tengo un abanico múltiple de individuos que intervienen en el hecho. ¿Siempre en todos los casos tengo tentativa? No. Tengo casos consumados. ¿Siempre en todos los casos tengo concurso de delitos? No. En todos los casos tengo tipicidad, imputación objetiva, si es que hay acción, ¿no? Pero no en todos los casos tengo varios tipos penales para aplicar. En general tengo uno solo. Vamos a explicar cómo hacemos para identificar eso. Y por último, tenemos el tema de la autoría y participación. Siempre, profe, tenemos que analizar autoría y participación. Y no, a veces tengo una sola persona que interviene y es autor. Entonces, son temas especiales que aparecen en algunos casos en particular, ¿sí? Que se dan en algunos hechos, no en todos. Vamos a empezar por tentativa. Vieron que yo recién les mencioné contenido número 1 del programa. Les mencioné la palabra iter criminis. Como siempre, vieron que vamos a empezar, que están viendo muchas palabras en latín, que a veces nos complica un poco el entendimiento. Una traducción llana, fácil para que ustedes entiendan es justamente esto, la cronología del hecho. Tenemos la ideación del delito al principio del iter criminis, la ideación. Y se acuerdan que nosotros vimos en la primera parte de la materia que los pensamientos no son punibles por el derecho penal, porque el artículo 18 habla de hecho, por lo tanto excluye pensamientos. Por lo tanto, todo lo que el autor tenga en su mente y de todas las personas que quieran matar en su mente, no es punible, ¿sí? Los actos preparatorios, esto sí es un concepto, los actos preparatorios que el autor empiece a realizar para eventualmente en un futuro ejecutar un delito, tampoco son punibles. Los actos preparatorios no son punibles. Por ejemplo, profe, ¿cuál es un caso de acto preparatorio? Y supongamos que yo quiero robar un banco y consigo el plano del banco. Eso es un acto preparatorio y no es punible, ¿sí? Ahora, si yo sigo adelante en el iter criminis y tomo un acto ejecutivo, es decir, ingreso en el principio de ejecución, a partir de ese momento hay punibilidad, ¿sí? A partir de ese momento yo puedo criminalizar. Entonces tenemos ideación, actos preparatorios, principio, inicio de la ejecución. A partir de ahí yo puedo empezar a hablar de una punibilidad. ¿Cuáles son las fases subsiguientes al comienzo de ejecución del delito? Tenemos el comienzo de ejecución en el que el autor toma acciones y medios dirigidos a el resultado que él tiene en mente, ¿sí? Y luego tenemos que identificar el perfeccionamiento. ¿Cuándo se perfecciona un delito? Bueno, el delito se perfecciona cuando se cumplen todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal.
¿sí? Se perfecciona cuando podemos tachar todos los casilleros de la tipicidad. Eso no significa que esté consumado, ¿sí? Porque puede ser que el resultado aún no haya acaecido. Por lo tanto, la consumación del delito, que esta palabra la van a escuchar un montón, consumar, consumado, consumación, es cuando efectivamente el resultado acaece, ¿sí? El bien jurídico es lesionado, digamos, el delito está consumado cuando tenemos una efectiva lesión y una efectiva realización del plan criminal del autor. Ahora bien, existen algunos casos en los que habíamos visto la clasificación de los tipos penales, delitos de mera actividad o de pura omisión, ¿sí? Estos que no tenemos que analizar un resultado porque el bien jurídico se lesiona con la mera realización de la acción. En esos casos, la doctrina mayoritaria entiende que no se admite tentativa. ¿Por qué? Porque en la tentativa vos analizás una discordancia, una interrupción entre la acción y el resultado. Si yo no requiero un resultado, pues entonces la imputación objetiva, el nexo de causalidad, no es algo que yo tenga que acreditar, ¿sí? Por lo tanto, la doctrina mayoritaria entiende que en los delitos de mera actividad o de pura omisión no se admite la tentativa. Otra particularidad respecto de la clasificación que habíamos visto es que los delitos permanentes o delitos continuados, ¿se acuerdan? Como el secuestro, por ejemplo, que el delito se sigue consumando mientras la persona esté privada de su libertad. En esos delitos, el delito se termina cuando frente al agotamiento. La palabra es agotamiento, ¿sí? Que es cuando se deja de consumar, se deja de lesionar el bien jurídico tutelado por la norma. Es decir, en el secuestro, cuando la persona recupera su libertad, ¿sí? En el momento en que la persona recupera su libertad, el delito está agotado, se agotó, hay agotamiento. Entonces tenemos la ideación, los actos preparatorios y hasta acá todo es impune. Ahora, a partir del principio de ejecución, donde el autor comienza a inervar actos ejecutivos, a partir de ahí podemos hablar de actos punibles, como tentativa y eventualmente consumados, sí que eran los que veníamos viendo hasta ahora. Ideación, actos preparatorios, principio de ejecución, perfeccionamiento, consumación y agotamiento. Eso sería el iter criminis, todos los pasos de la cronología que yo les venía contando. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos algunos casos en los que el delito no se consuma, ¿sí? ¿Por qué no se consuma? Porque el resultado se frustró por alguna razón. Y en esos casos vamos a hablar de tentativa. Profe, ¿cuándo analizo la tentativa? En general se analiza, depende, se puede analizar en la tipicidad o se puede analizar luego de la culpabilidad. Es decir, ustedes hacen acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y luego dicen en grado de tentativa, ¿sí? En general lo podemos analizar, yo prefiero analizarlo en la tipicidad objetiva cuando hablamos en la relación de causalidad. ¿Sí? Yo no puedo decir que hay imputación objetiva, que hay un resultado, si en realidad ese resultado no se concretó. Por lo tanto, una buena forma de hablar de tentativa, de analizar la tentativa, es en la relación de causalidad, es decir, en la premisa menor de la tipicidad objetiva. Cuando ustedes estén frente al análisis de la relación de causalidad, ahí dicen que no hay relación de causalidad, no hay resultado, justamente porque se cometió el delito en grado de tentativa. Y ahí analizan todas las categorías que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los elementos de la tentativa? En primer lugar, se habla en el aspecto objetivo de la tentativa, el primer requisito es una ejecución parcial del delito, es decir, no se perfeccionó, no se cometieron todos los elementos, o una ejecución total, es decir, está perfeccionado, pero sin consumación, ¿sí? Nos faltó el resultado, por ejemplo. En la fase subjetiva de la tentativa, tenemos que acreditar una voluntariedad de consumación, es decir, un dolo del autor de que el resultado se cumpla, más allá de que en los hechos eso no pase. Y en tercer lugar, una ausencia de desistimiento, es decir, el autor no hizo nada para interrumpir el curso del iter criminis.
Esos son los 3 elementos que ustedes tienen que acreditar cuando estén hablando de tentativa. Ahora, ¿cuáles son los criterios de valoración, los criterios objetivos de valoración para interpretar una tentativa, para justificar, o sea, en el examen, como para fundamentar que en este caso tengo una tentativa y que no es un acto preparatorio? En general hay 2 teorías sobre lo que no tendrían que ni profundizar, pero si lo leen, necesito que sepan qué es lo que están leyendo. Una es la puesta en peligro inmediata y la otra es la inmediatez temporal. Estos 2 criterios pueden servir para evaluar cuán cerca de la lesión del bien jurídico estuvo la acción no consumatoria del autor. Ahora, ¿qué tipos de tentativa hay, profe? Hay 2, la tentativa acabada y la tentativa inacabada. La tentativa acabada es cuando el autor justamente perfeccionó el tipo penal, realizó todo lo que tenía que hacer, utilizó todos los medios y todas las acciones necesarias para llegar al resultado, pero se ve frustrado por una causa externa, por ejemplo, llegar a policía. En estos casos de la tentativa acabada, donde el autor es diligente, toma todos los medios idóneos para concretar el delito y se ve frustrado por la intervención de un hecho externo que no puede dominar, decimos que para beneficiarse con la impunidad, es decir, para no ser criminalizado, debe arrepentirse, ¿sí? ¿Cómo se arrepiente un autor en el marco de una tentativa acabada? Mediante el desistimiento. ¿Esto qué significa? Desistir del plan criminal. Pero como esto ya está perfeccionado, ¿sí? Y solo falta que el tiempo nos lleve al resultado, porque el autor no tiene que hacer nada más para llegar al resultado, se requiere un desistimiento activo eficaz. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo pongo una bomba. La coloco, la pongo a funcionar, está puesta en marcha, está funcionando. Ya perfeccioné el delito, ¿sí? Para que se consume solo falta que explote la bomba. Si yo quiero desistir porque me arrepiento, mi desistimiento tiene que ser efectivo y activo. Tengo que un hacer, que es ir y desactivar la bomba y evitar que explote. En cambio, en las tentativas inacabadas, es decir, que yo no seguí todos los pasos necesarios para que el resultado venga, es un desistimiento pasivo. Tengo que dejar de hacer. Por ejemplo, supongamos que yo quiero ir a matar a mi vecino. Lo digo cada vez más bajito porque mi vecino me va a escuchar un día. Quiero matar a mi vecino y compro el arma, tengo una llave falsa de la casa. Supongamos que voy a la casa, ¿sí? Abro la puerta y cuando estoy abriendo la puerta me arrepiento. Cierro y me vuelvo a mi casa. Eso es un caso de tentativa inacabada, ¿sí? Porque ni siquiera entré, no ingresé a su domicilio, no empuñé el arma, no lo encontré, no lo apunté. Es una tentativa inacabada, ¿sí? Tomé un principio de ejecución, pero es bastante lejano a la puesta en peligro inmediata o una inmediatez temporal. Si bien hay una inmediatez temporal con el resultado, la puesta en peligro es bastante leve. Por lo tanto, el desistimiento debe ser pasivo. No tengo que tomar ninguna acción, no le tengo que tomar la presión a la víctima, llamar al SAM, no tengo que hacer nada, ¿sí? Ahora bien, estas 2 tentativas que vimos, la inacabada y la acabada, son tentativas idóneas, ¿sí? Porque yo elegí buenos medios, fui diligente en cuanto a los medios, al objeto y a los sujetos para este delito. Por el contrario, la tentativa inidónea es aquella en que el autor se equivoca en la elección de los medios o en la dirección al objeto o a los sujetos del delito. Por ejemplo, supongamos que yo quiero matar a mi vecino, pero decido matarlo con veneno. Si yo le pongo una cantidad mínima de veneno, una cantidad insuficiente de veneno, un veneno que es apto para matar personas, pero le pongo una cantidad que es insuficiente, inidónea, irrelevante a los efectos de su salud, ¿sí? Le pongo una gota en un litro de agua y él ni se entera, ni siquiera le duele la panza. Es un caso de tentativa inidónea, ¿sí? Porque yo fallé en mi ejecución, fui poco diligente, no hice lo que tenía que hacer.
otros casos de tentativa que se estudian en los libros, son las tentativas irreales, ¿sí? Como por ejemplo la tentativa supersticiosa, querer matar a mi vecino y en vez de ponerle veneno le pongo azúcar, ¿sí? Porque creo que el azúcar lo va a matar. A menos que sea súper diabético, el azúcar no le va a hacer nada porque no es un medio idóneo para matar a la gente. Entonces, si ustedes ven casos de tentativa irreal o supersticiosa, son estos casos, ¿sí? Que no son punibles, porque no tienen entidad lesiva para el bien jurídico, digamos, objetivamente, sin perjuicio de la peligrosidad del autor. Y acá entro en los delitos imposibles. ¿Por qué? Porque el Código Penal habla de la tentativa en su primera parte, ¿sí? Si ustedes ven el artículo 42 del Código Penal, dice: el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44, es decir, una tentativa idónea acabada, ¿sí? El artículo 42 habla de una tentativa idónea y acabada, ¿sí? Una tentativa que es perfecta en su plan criminal, pero falla por una causa externa. Y el artículo 43 habla del desistimiento. Dice: el autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito. Y los dos tipos de desistimiento que los vimos recién son el desistimiento pasivo para la tentativa inacabada y el desistimiento activo eficaz para la tentativa acabada. Ahora bien, en casos de delito putativo, son aquellos en el que el autor cree que está cometiendo un delito, pero en realidad el delito no existe, ¿sí? Y en los libros lo van a encontrar como un error de prohibición al revés. Por lo tanto, en esos casos queda impune, ¿sí? Por último, esto. Cuando yo hablo de tentativa inacabada, yo no, los libros, ¿no? Cuando se habla de tentativa inacabada es un sinónimo de delito imposible. ¿Por qué? Porque ustedes en el programa lo van a ver como delito imposible, pero en muchos libros está como tentativa inidónea, perdón. Tentativa inidónea es lo mismo que delito imposible, un delito que nunca puede ser llevado adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los medios seleccionados no son aptos, o por ejemplo, en un homicidio, si yo, supongamos que quiero matar a mi vecino, pero cuando llego le disparo, pero él ya estaba muerto de antes, ¿sí? Es un delito imposible porque el sujeto no es una persona, ¿sí? Yo le disparé un cadáver, no a otro, no a una persona. Por lo tanto, nunca podría haberlo matado. Por eso es un delito imposible. Y en este caso, el artículo 44, última parte, o infine, dice: si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá a la mitad y podrá reducírsela al mínimo o eximirse de ella según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente. Por lo tanto, fíjense que aún en los casos en el que el resultado hubiese sido imposible, también hay responsabilidad, ¿sí? Y en función de la peligrosidad, lo cual nos trae una nota al pie con el principio de culpabilidad que vimos en la primera parte. Ahora bien, con eso ya sería suficiente en relación con los temas de tentativa que ustedes tienen que saber para el segundo parcial. En cuanto al segundo contenido, que era concurso de delitos, que habíamos visto esta pluralidad de hechos y de tipos penales que se nos pueden presentar en un caso, van a ver que lo principal es hablar de unidad o pluralidad de acción, ¿sí? En los libros en general se habla de pluralidad de acción o de hecho. Hay toda una discusión si hay que hablar de unidad de acción o de hecho. Nosotros hablamos de unidad de acción y pluralidad de acción. Y esto impacta en que tengamos un concurso ideal y un concurso real. Suceden los casos en los que en el análisis de los hechos vemos que el autor lo que hace es cometer una conducta, vamos a llamarla así, que en principio puede recaer en distintos tipos penales, ¿sí? Ahora bien, si hay una sola acción, en los términos del artículo 54 del Código Penal, estamos frente a un concurso ideal, es decir, una única acción que podríamos encasillar en distintos tipos penales, ¿sí? Y también tenemos, frente a una pluralidad de acciones, es decir, hechos independientes, hechos separados, hechos diferentes,
Estamos frente a un concurso real de delitos, ¿sí? Que están regulados en el artículo 55 del Código Penal. Supongamos un ejemplo de concurso real, una persona que va a robar, roba y a las 3 cuadras golpea a un transeúnte y lo lesiona gravemente y luego va a la casa y mata a alguien. Ahí tenemos una pluralidad de hechos, no podemos decir que es una sola acción, son varias, son 3. Y esos 3 delitos, el robo, las lesiones y el homicidio, van a concurrir realmente. El Código Penal tiene reglas para sumar las escalas penales y en el marco de esas escalas determinar la pena concreta si esa persona es encontrada culpable. Hay algunos casos que les pueden presentar algún tipo de dificultad, por ejemplo, la realización repetida. La realización repetida se da en los casos de que, por ejemplo, esta persona vaya todos los días a robar un kiosco diferente, va, roba, vuelve a la casa. Al día otro día va a otro kiosco, roba. Al otro día va a otro kiosco, roba. Estamos frente a una misma conducta, pero temporalmente no es lo mismo. Son hechos independientes, son hechos separados. Y esa repetición los va a hacer a esos robos concurrir realmente, ¿sí? En los términos del artículo 55 del Código Penal. Otro caso que les pueden traer algún tipo de confusión son los casos de realización progresiva, que en general se da en los casos en los que el iter criminis es llevado de una manera muy pausada. No es lo mismo que los delitos continuados, ¿sí? Es un delito de ejecución instantánea, ¿sí? Que con una sola acción produce un resultado, pero se fracciona, se difiere toda los pasos a seguir y la implementación de esos medios. Finalmente, tenemos una cuestión que se nos puede presentar en los concursos respecto a los delitos continuados, ¿sí? Acuérdense que los delitos continuados eran aquellos que, como vimos cuando expliqué brevemente en tentativa, es un delito que está perfeccionado y que su consumación es permanente porque sucede todo el tiempo mientras el bien jurídico siga siendo lesionado y esa lesión no se detenga. Por lo tanto, hay que ver que lo que nosotros creemos que es un concurso no sea en realidad alguna parte integrante del iter criminis de ese delito continuado. Finalmente, hay algo importante que tiene que ver con los concursos aparentes, ¿sí? Son concursos que en principio creemos que es un concurso real o que creemos que es un concurso ideal, pero en realidad no es tal. Y esto nos puede traer, si nosotros hacemos un concurso, entre estas figuras nos puede traer un problema de doble juzgamiento, un problema de ne bis in idem, que es decir, punir a una persona 2 veces por un mismo hecho. El concurso aparente ya no tenemos que ver una identificación de hechos y acciones como vimos en los concursos propiamente dicho, real e ideal. En el concurso aparente estamos interpretando más, hay un problema de interpretación de normas, ¿sí? Por ejemplo, hay 3 tipos de concurso aparente, ¿sí? Según la doctrina mayoritaria. El concurso aparente por especialidad significa que yo tengo una figura básica, un tipo penal básico y un tipo penal dependiente, ¿sí? En general por un agravante o una circunstancia específica, como puede pasar a veces en las estafas especiales. Si yo tengo un robo con arma, ¿sí? No puedo aplicar el tipo penal básico del 164. ¿Por qué? Porque tengo una norma especial que desplaza la norma general. Por lo tanto, yo no puedo hacer un robo en concurso ideal con un robo agravado por el uso de arma. Porque es un concurso aparente justamente porque la especialidad del robo con arma me desplaza al robo simple, ¿sí? Este es un caso de robo de concurso aparente por especialidad, ¿sí? Que lo van a encontrar mayormente justo en los tipos dependientes, ¿sí? Luego tienen los concursos aparentes por subsidiariedad, ¿sí? Y son casos en los que, por lo general, el Código Penal les dice la siguiente fórmula. Si nosotros vamos al artículo 104 del Código Penal, que es un tipo que puede presentar un concurso aparente por subsidiariedad, el artículo 104 les dice:
será reprimido con años de prisión el que disparara un arma de fuego contra una persona sin herirla. O sea, el delito de abuso de armas, ¿sí? Disparar contra una persona. Ahora, en la oración siguiente, da la cláusula de guarda con el concurso aparente por subsidiariedad. Esta pena se aplicará, aunque se causara herida, a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave. Siempre que encuentren esta frase, les da la pauta de un concurso aparente por subsidiariedad. Por ejemplo, yo quiero decir, bueno, hay un homicidio en concurso con el delito de abuso de armas del 104. No se puede, porque acá te está diciendo el 104 que se aplica la pauta de subsidiariedad. Si es un concurso aparente por subsidiariedad. Siempre que encuentren, siempre que el hecho no importa un delito más grave, es porque ahí hay un tema de subsidiariedad. Por lo tanto, ustedes no pueden aplicar robo. Por ejemplo, un ladrón viene a mi casa. ¿Se acuerdan del caso del balcón, cuando vimos imputación objetiva? No podemos aplicar imputar violación de domicilio y robo, ¿sí? Porque ahí hay una subsidiariedad. ¿Sí? La violación de domicilio integra parte del delito de robo. Y en este caso es lo mismo. Si yo mato a una persona con un arma, no puedo aplicarle además el delito de abuso de arma o deportación, porque están incluidos. Y por otra parte, en tercer lugar, tenemos el concurso aparente por consunción. Y este es el que más inconvenientes le va a traer. El concurso aparente por consunción lo que intenta explicar, y en todos los manuales lo van a encontrar descrito de una forma muy tal vez abstracta, es que hay un tipo penal que tiene determinados elementos, pero hay otro que tiene elementos que mejor describen a este tipo penal, a esta acción. Por lo tanto, en los delitos que tenemos casos de concurso aparente por consunción, tenemos un delito que consume a otro porque aborda de mejor manera la tipicidad del hecho, ¿sí? Que podría ser un caso de, por ejemplo, homicidio con portación de arma. Ahí podríamos tener un caso de consunción. En caso de duda, siempre con el tema de concursos, ustedes lo que tienen que hacer es fijarse unidad o pluralidad de acción, qué tipo es, y en el caso de duda repasar que no sea un concurso aparente. Y esto lo tienen que chequear también, contrastar con los artículos del Código Penal que les mencioné recién, artículos 54 y 55 del Código, para ver cómo se aplican las escalas penales. En último lugar, tenemos el tercer contenido, que es la autoría y participación criminal. Acá lo que tenemos que ver es de todos los actores que tenemos en el escenario, cuáles son protagonistas y cuáles son extras. El autor, según el artículo 45 del Código Penal, es el que lo realiza y que puede afirmar que el delito es suyo, ¿sí? Es el que tiene un dominio, un señorío total sobre el hecho. ¿Por qué? Porque tiene dominabilidad. Él lo domina en cuanto a la progresividad del delito y también tiene la capacidad de desistirlo, ¿sí? Puede interrumpirlo. Entonces, ¿cómo determinamos que alguien es autor? Porque puede dominarlo y puede interrumpirlo. En cuanto a la coautoría, que también está en el artículo 45, tenemos la coautoría común, que es la de dos personas que realizan conjuntamente un delito. Por ejemplo, dos personas que se ponen de acuerdo para ir a robar un supermercado, los dos entran armados, roban, se llevan la plata, se van. Esa es una coautoría. En la coautoría lo fundamental que ustedes puedan determinar y fundamentar es el acuerdo mutuo y previo. ¿Por qué? Ellos tienen que acordar cuál es el plan común del delito. ¿Por qué? Porque si hay un hecho que comete uno de los dos por fuera de ese acuerdo mutuo y previo,
no responden los dos, responde solamente la persona que lo realizó por fuera del plan común. Por ejemplo, mismo caso, 2 personas entran a robar. Uno de los dos golpea al de vigilancia hasta dejarlo gravemente herido. El primero no responde por las lesiones graves del artículo 90. Por lo tanto, podríamos decir que respecto del que golpea, supongamos que va a responder por un robo agravado, por las lesiones del 90, que es el 166 inciso primero, en coautoría con el otro autor que va a responder por el robo simple, ¿sí? Supongamos que no tienen armas. Ahora, supongamos que la persona muere. Ahí podríamos cambiar la tipicidad, porque van a ser coautores del robo, pero no del homicidio, y el homicidio es el 165 en ocasión de robo. Por lo tanto, tendríamos que pensar tipicidades diferentes. Vamos a pensar tipicidades diferentes, pero van a concurrir en cuanto a la participación criminal, es decir, son coautores de un hecho en lo principal, que era el atentado contra el bien jurídico propiedad, pero hay un exceso por parte de uno de los dos por fuera del plan criminal que no puede hacer responsable al que no consintió eso en el acuerdo mutuo y previo. Pueden tener otros casos, por ejemplo, como puede ser la coautoría sucesiva, que también se estudia, y la coautoría funcional. La coautoría funcional lo que explica básicamente es cuando dentro del plan criminal, este acuerdo mutuo y previo, estas personas se dividen tareas, se dividen roles que de modo independiente, tal vez no todas individualmente representen un hecho típico, pero si las ponemos a funcionar en conjunto como un organismo, son tendientes a un resultado. Hay un dolo de lesionar el bien jurídico. Por ejemplo, supongamos que este grupo organizado que comete delitos, uno busca el mapa, que era un acto preparatorio, otro hace de campana, que podría ser un cómplice, otro hace de transporte, otro compra los bolsones para robarse el dinero, otro consigue las armas, otro distrae, uno es el que apunta con el arma y roba, o sea, todos cumplen un rol, ¿sí? Porque hay una división de tareas, pero que es tendiente a la realización del robo. Si tomamos cada aporte por separado, muchos quedarían impunes o serían rebajados a meros cómplices, pero en realidad hay una división de roles tendientes a un acuerdo, ¿sí? ¿Qué es importante de la coautoría? No se admite la coautoría culposa, ¿sí? No nos podemos poner de acuerdo en una imprudencia. La doctrina mayoritaria, hay excepciones. Y se admite la coautoría en los delitos de omisión, ¿sí? Ojo, si tienen un caso de omisión en el parcial, puede haber coautoría. Hay otro caso, una tercera categoría de autoría, que es la coautoría, la coautoría mediata, ¿sí? En la coautoría mediata hay un autor mediato, que es lo que ustedes en la tele vieron que los noticieros hablan de autor intelectual, autor material. Esas palabras no existen más acá, ¿eh? Es lo que ustedes conocen como el autor intelectual, que es aquel que diseña cómo va a llevar adelante el delito, es el autor mediato, o sea, el hombre detrás. ¿Qué hace el autor mediato? Comete el delito a través de otra persona, que es el autor inmediato, ¿sí? O el autor material, como se ve en la tele. Comete el delito a través de otra persona, que es un mero instrumento. ¿Por qué es un mero instrumento? Porque no responde. Este autor actúa sin libertad o sin conocimiento, ¿sí? Actúa bajo un error, engañado, coaccionado, no tiene la libertad de cometer el error. Es por eso que es un mero instrumento y no es un coautor como los que vimos recién, ¿sí? Es utilizado. Por lo tanto, este instrumento actúa sin dolo. Actúa porque es utilizado por este autor mediato, que es el que realmente tiene un interés, un dolo, y es el que digita el plan criminal. Hay una excepción para la coautoría mediata que se da con los delitos especiales, por ejemplo. Si
si yo quiero matar a mi padre, no puedo utilizar un instrumento. O sea, puedo utilizar a otra persona bajo coacción o engañada o lo que sea para que lo mate. Yo voy a responder como coautora mediata por el 80 inciso primero, pero esa persona no puede porque no reviste las características especiales para ser autor. No es el hijo de la persona muerta. Por lo tanto, no podemos hablar de una coautoría mediata en estos casos. O los delitos de propia mano, que no los vimos, lo van a ver en parte especial, pero se los menciono solo por si lo encuentran en el manual. Por último, tenemos los casos de complicidad. Cuando ustedes vean teoría de la participación criminal, se refiere a todo, autores, partícipes. Según el libro, van a encontrar, los autores ya los vimos, pero los partícipes los van a encontrar como partícipes o como cómplices. Son sinónimos, ¿sí? Un partícipe o un cómplice es lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia que yo tengo que ver? Los partícipes o cómplices, como quieran decirles, no cometen el delito. Hablamos de aportes, cooperaciones, colaboraciones, pequeñas intervenciones que facilitan la comisión del delito, ¿sí? No lo llevan a cabo, porque si lo llevan a cabo son coautores o autores. El partícipe o cómplice colabora, ayuda al autor para procurar su impunidad, para facilitarlo, para permitir la comisión, para asegurarse la consumación. El campana, el que lo lleva con el auto después de cometer el delito, el que lo ayuda a enterrar el cadáver. Son esos casos, ¿sí? Tenemos dos tipos de partícipes, secundario y necesario. Los partícipes necesarios son los del artículo 45 del Código Penal, en el entendido de que son aquellos infungibles, son personas que sin su colaboración el delito no se pudo haber concretado. Por ejemplo, supongamos que yo extorsiono al de seguridad del banco para que me abra la puerta fuera del horario bancario, por lo tanto, si él no me abre, yo no puedo entrar. Esa cooperación es indispensable, ¿sí? Es necesaria para que yo realice mi plan criminal. Por ejemplo, si yo quiero hacer un delito, un fraude bancario, un delito de corrupción, fraude contra la administración pública, lavado de dinero, evasión tributaria, lo que sea. Yo en muchos de esos actos típicos necesito, por ejemplo, la intervención del presidente, ¿sí? El presidente con su firma para, por ejemplo, los balances, es infungible para el acto. Si yo quiero hacer una defraudación fiscal, una evasión, yo necesito que el presidente me firme los balances, toda la documentación contable. Esa firma es indispensable, es irreemplazable. Es por eso que si el presidente firma esos papeles y se comete el delito, hay un aporte infungible, ¿sí? Por eso podría ser partícipe necesario si no es que fue el que ideó el plan criminal, ¿sí? Si es que no sea un mero cómplice y que no sea coautor. Y luego, los autores secundarios, en los términos del artículo 46 del Código Penal, son los que realizan estos aportes que pueden ser realizados por cualquier persona, ¿sí? ¿En qué varía esto? Que la pena, la escala penal se ve bastante reducida para los cómplices secundarios, pero la pena para el cómplice necesario es la misma que para el autor del delito, ¿sí? Algo importante que tienen que saber respecto de la participación, siempre es dolosa, ¿sí? El partícipe culposo no existe, los partícipes imprudentes son impunes. Y otro que sigue en el principio de accesoriedad. ¿Esto qué significa? Que si el autor principal se ve beneficiado por una causa de justificación, eso también beneficia a nuestro partícipe, ¿sí? Sería irracional criminalizar al cómplice y dejar impune al autor. Es por eso que sigue en el principio de accesoriedad. Y por último, la última categoría, vimos autores, coautores, partícipes. La cuarta categoría está en el artículo 45 también y es la del instigador. Es aquel que determina a otro a cometer el delito, ¿sí? ¿Y qué hace el instigador? Crea el dolo en la mente del autor que efectivamente lo lleva adelante. No sé si va a tener casos de instigación el examen, pero se los damos por las dudas para que ustedes de última puedan ampliar un poco con la lectura. Con esto damos finalizadas las clases teóricas del curso de Derecho Penal Parte General.
primer cuatrimestre del 2020 de manera virtual. Fue un desafío para todos utilizar el campus, realizar tantos trabajos prácticos, las correcciones, los medios de comunicación desbordantes del WhatsApp, junto con las ayudantes, sin cuya colaboración hubiese sido imposible. Así que el examen va a ser realizable, es decir, ustedes están en condiciones, por todo lo que vimos de los trabajos prácticos hasta ahora, están en condiciones de aprobar con muy buenas notas el segundo parcial, así que ánimos, se van a dar cuenta cuando vean el simulacro, no es difícil, es mucho, pero no es difícil. Les va a llevar mucho tiempo, mucha dedicación, pero lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema. Acuérdense que siempre que hablamos de resuelva el caso de acuerdo a la teoría del delito, tienen que hacer todo: acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Si les pedimos qué problema hay de error de tipo, tienen que hablar de eso. Si les pedimos resuelva la tipicidad subjetiva de este caso, solo tipicidad subjetiva, no tienen que analizar todo lo anterior. Y si les decimos invente una variante que tenga un error de tipo, tienen que inventar una variante hipotética en la que el autor incurre en un error de tipo, por ejemplo. Puede ser un error de tipo, un error de provisión, puede pedir una variante con un problema de autoría, con un problema de concursos. Cuando hablamos de problema es que desarrollen, apliquen el tema, ¿sí? Y lo resuelvan en una variante. Así que fue un placer compartir estas clases con ustedes. Me hubiese encantado tenerlos en el aula porque siempre nos divertimos mucho más, traemos ejemplos de la realidad, hacemos chistes, la pasamos bárbaro, tomamos mate, no sé si lo vamos a volver a poder hacer, la del mate en el aula, pero yo creo que el contacto humano siempre es un facilitador, un lubricante del aprendizaje, por lo tanto espero que en la medida de lo posible hayan aprendido, les haya gustado esta materia y que en caso de que les haya resultado extremadamente difícil por esta modalidad virtual, que lo único que les pido es que le den otra oportunidad al derecho penal, porque es apasionante y nada. Al aprobar esta materia seguramente van a poder tener ese contacto más presencial, un poco más humano, en Penal 2, en alguna materia optativa que sigan de los seminarios de los últimos años de la carrera. Así que nada, aguardamos sus comentarios, sus consultas, todo lo que tengan que preguntarnos. Nos pueden mandar por el grupo de WhatsApp, lo hacemos como siempre ordenado, para que todos puedan leer las preguntas y las respuestas. Y nada, el martes que viene les damos el examen, van a tener un par de días para hacerlo, y como siempre, como hicimos el primer parcial recuperatorio, así que les mando un beso enorme y que tengan buena semana.